Materiales en Blender. Aun cuando las versiones de Blender van evolucionando, resulta que los materiales en el Blender que trabajemos son casi lo mismo. O sea, hay cambios, pero son cambios muy pequeños. Son cambios que podemos ir, vamos, generando y actualizándonos poco a poco con ellos. El chiste es que conozcamos la teoría básica de sus materiales para que entendamos cómo funcionan cada uno de esos detalles, ¿ok? Por esto vamos a dedicar este video a hablar de lo que son los materiales en Blender. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Materiales en Blender. Lo primero que debemos entender es que los materiales en Blender se utilizan en primera instancia para lo que es la simulación. ¿Y por qué para lo que es la simulación? Porque en realidad los materiales me sirven para simular objetos, para simular cosas, para simular follajes, pastos, etc. Cabello, tela. En la actualidad, la simulación 3D es un proceso muy utilizado para recrear elementos de la realidad, con la finalidad de establecer las correcciones necesarias. Gracias a este proceso es posible tener una información necesaria para que luego sea transmitida o utilizada en proyectos en la realidad. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cómo se va a comportar la estructura de un edificio, hablando de arquitectura, pues lo que deben hacer es un modelo de simulación que tenga las características propias del edificio para que puedan ver qué va a provocar un temblor oscilatorio, un temblor respiratorio, una derrama de líquidos por rompimiento de tinacos o de etcétera, una fuga de gas, y que puedan simular todos esos efectos que pueden estar presentes en un edificio para ver cómo se va a corregir el diseño o cómo hacer para que no sea tan fuerte el impacto en caso de uno de estos fenómenos que pueden presentarse. Para eso se utiliza la simulación. Los nuevos enfoques en la simulación, aunque la técnica de la simulación a la animación han existido durante muchos años, desde hace pocos años cuando se ha explotado el uso de la simulación 3D y la creación de nuevas texturas y materiales para el uso profesional, dando como resultado proyectos más novedosos y que se asemejen más a la realidad. Los materiales de simulación. Los materiales controlan cómo se verá la geometría modelada al realizar el renderizado final, pero además también nos hablan de que es una parte fundamental en la creación de la imagen, ya que será lo que le dará realismo a la escena. Entonces también, por ejemplo, para la creación de escenarios, antes de montar un escenario, podemos modelarlo, verlo en una simulación modelada y verificar si es lo que realmente queremos transmitir al público, a la asistencia que va a haber durante esa presentación. Y si no, hacer las correcciones o modificaciones necesarias para plantear realmente la escenografía que queremos por esa labor de comunicación y de transmisión de información que le brinda la escenografía hacia el público asistente. Debemos tener siempre en cuenta que el resultado final siempre será una mezcla entre las propiedades de la luz y la del objeto. O sea, lo que vamos a ver, ¿sí?, mucho tiene que ver con lo que estoy viendo, o sea, la cámara. Si es una cámara en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, si es o sea, vamos, lo que estoy viendo. Pero además, lo que más va a permitir apreciar la estructura de lo que está en la escenografía es la iluminación, el sombreado. Obviamente, la colorimetría, o sea, los aspectos fundamentales, lo rugoso, lo áspero, etc.
Las ventajas de la creación de nuevos materiales en simulación ofrece que gracias a que la función de propiciar datos o información sobre acontecimientos muy cercanos a la realidad, hoy son muchos los campos en donde es posible acercarse a esta tecnología, o sea, a la tecnología del uso de materiales para la simulación. La preparación de los materiales antes de ejecutar un estudio debe definir todas las propiedades de los materiales necesarias para la proyección adecuada del material que se aplicará en el modelo, tomando como base llegar lo más cercano a la realidad. O sea, esto es fundamental. Muchas veces queremos hacer una simulación y no nos podemos investigar qué características debe tener aquello que vamos a poner en esa simulación. No vemos que si va a ser un ladrillo de rojo, o va a ser un tabique, o va a ser un tabicón, o va a tener hendiduras en las uniones, o va a tener, por ejemplo, embarillado interno, o va a tener dalas de cerramiento, o castillos de soporte, etcétera, o losas. Y entonces eso no lo entendemos. Y cuando queremos simular el proceso en un escenario, pues son diferentes las estructuras que estamos manejando y obviamente nos va a dar una apariencia totalmente distinta que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es investigar ese tipo de detalles. Los aspectos importantes de los materiales, por ejemplo, un material contiene información sobre cómo reaccionará el objeto ante la luz. Esto lo podemos definir con diversos aspectos, como por ejemplo, el color difuso, el color nativo del objeto, o sea, qué tan real es ese color. A lo mejor lo vemos verde y a lo mejor no es verde, sino azul, por el reflejo de la luz que hace que cambie la tonalidad de ese color. O la opacidad, qué tanto realmente refleja la luz, o qué tanto es transparente, o qué tanto absorbe la luz, o qué tanto la refleja. El relieve permite simular las irregularidades de la superficie. Por ejemplo, no es lo mismo que yo ponga una superficie lisa como la de un pizarrón, o que ponga una superficie áspera como la de un muro con un acabado rústico, semirrústico, etc. Entonces son cosas diferentes. También podemos tener en cuenta lo que es la reflexión, en donde podemos definir superficies que reflejan, o sea, hay superficies que tienen un acabado tipo espejo en ciertas características y que permite entonces reflejar la luz. Entonces son detalles interesantes. Por otro lado, la refracción. Esto es cuando tenemos desviación de los rayos de luz a través de un objeto que tiene una cierta translucidez y que permite desviar la ruta de la luz, y esto nos genera efectos especiales en esa estructura. Los tipos de materiales, existen distintos tipos de materiales con propósitos específicos. En esta etapa inicial vamos a hablar un poquito de los siguientes. El primero, que son los estándar, que son materiales básicos que ya vienen en el programa. El segundo son lo que se conocen como ray trace, que son materiales con el trazado de rayos útiles para reflexiones y refracciones. Si nosotros vamos a meter objetos que tengan una translucidez, o sea, que parezcan como que son hechos de cristal, de vidrio, de mica, ¿sí? Que sean translúcidos, pues conviene trabajar este tipo de materiales que se conocen como ray trace. Y el multisubobjeto, que se usa para objetos que tengan más de un material, o sea, en donde vamos a poder meter diferentes materiales en diferentes áreas del objeto. Las propiedades de los materiales en simulación, tenemos por ejemplo el módulo elástico. Es un módulo elástico en las direcciones globales X, Y, Z. Esto permite que haya deformaciones en los objetos en cualquiera de los ejes o la combinación de estos. O sea, deformaciones en X, deformaciones en Y, deformaciones en Z, o en combinaciones XY, o en combinaciones XZ, o en combinaciones YZ, etcétera. Los módulos elásticos se utilizan en análisis estáticos, ¿sí?
no lineales de frecuencia dinámicos y de pandeo. Por ejemplo, si ustedes han escuchado las noticias de la línea del metro que se colapsó, en donde decían que las traves que estaban tendidas, que soportaban el metro, tuvieron una deformación, de hecho, tuvieron un pandeo, y hablan de que había un pandeo que podía estar soportado por la estructura de acuerdo a las condiciones de fabricación, pero si rebasaba, por ejemplo, dicen que si iba hasta los 7 centímetros era soportable, no tenía problema, pero si era superior a 7 centímetros, entonces ya era una deformación con riesgo de colapso, y ya vimos lo que pasó, ¿no? Entonces, es parte de esa simulación que hay que checar y hay que ver qué es lo que pasó, porque, vamos, si construyen una barda y ustedes ponen la barda y no le ponen un soporte y llega un impulso por viento, ¿sí? y no tomamos en cuenta ese tipo de cosas, pues la barda muy probablemente vaya a colapsar por el impacto que tiene, aunque sea viento. El viento también empuja y fuertemente cuando tenemos cerrados algunas áreas. Entonces, existen, por ejemplo, detalles como lo que se conoce como módulo cortante. El módulo cortante, también denominado módulo de rigidez, es el cociente entre la tensión de cortadura y un plano dividido por la deformación unitaria de la cortadura. Esto depende de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si ustedes quieren tumbar un árbol, lo que van a hacer es generar un corte en un sentido específico y el árbol tendrá que colapsar hacia ese sentido que ustedes están indicando. Pero si ustedes no toman en cuenta la dirección del árbol, el peso de las ramas y demás, ustedes pueden cortar pensando que va a caer hacia la derecha, pero en realidad el impulso que tiene, ¿sí? Ese factor cortante que ejerce el impulso del peso de las ramas y demás, puede hacer que caiga no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Eso son efectos cortantes que de pronto no tomamos en cuenta y que sí pueden provocar un accidente. El coeficiente de posición, la extensión del material en la dirección longitudinal va acompañada por contracciones en las direcciones laterales. Los coeficientes de expansión térmica, por ejemplo, este coeficiente se define como el cambio de la longitud por unidad de longitud por cambio de un grado en la temperatura. Ejemplo, si ustedes tienen láminas que están sobrepuestas y que tienen pernos que las fijan y de pronto las someten a una alta temperatura, estas van a tender a estirarse, a elongarse por la temperatura, por la dilatación del material, pero esto va a provocar que los pernos sufran un desajuste en esas láminas. Al momento que, por ejemplo, esas láminas llegan a perder esa temperatura y empiezan otra vez a contraerse, ya los pernos ya no van a estar como estaban, van a quedar flojos. En un momento dado se pueden desprender ese tipo de detalles y de materiales, y por eso es el coeficiente de expansión térmica, que va a permitir o no el ajuste de los materiales. Otro detalle es la conectividad térmica, la conductividad térmica, perdón. La conductividad térmica indica la efectividad de un material en la transferencia de energía térmica por conducción. Hay materiales que por la estructura física y química del material no permite la conducción térmica del mismo. Sin embargo, hay otros materiales que, vamos, pones cerca de una flama y se ponen al rojo vivo porque tienen una conductividad térmica muy alta. Se define entonces como la velocidad de transferencia de calor a través del espesor, vamos a decir, de una unidad de material por diferencia de temperatura de la unidad. ¿No? O sea, hay unidades que se calientan todas completas porque tienen una alta conductividad térmica y unidades que no tienen esa alta conductividad térmica y que, vamos, se van a calentar nada más algún pedacito, pero no transmite ese calor al resto de la unidad de material. La densidad. La densidad es la masa por el volumen de la unidad. Va a haber densidades muy ligeras porque tengan poca masa y un gran volumen. Esas normalmente van a ser, por ejemplo, si lo ponemos en agua, pues van a ser materiales que van a estar flotando, ¿sí? Como el corcho, por ejemplo,
¿sí? O materiales que tienen vinil y están inflados por aire, que van a ser mucho más ligeros que el agua y por eso flotan. Mientras que va a haber otros materiales que van a tener en un volumen pequeño una gran cantidad de peso y obviamente no van a flotar para nada en el agua, se van a hundir inmediatamente. Eso es precisamente por efecto de la densidad. El calor específico. El calor específico de un material es el nivel de calor necesario para aumentar la temperatura de la masa de una unidad de material en un grado. Todo esto nosotros lo podemos controlar como modelos de simulación, indicándole qué calor queremos específico que tenga un cuerpo, cuál es la densidad que queremos que tenga, qué conductividad térmica debe tener, que se aguanta la deformación o no por conductividad térmica, etcétera. Y todo eso se puede controlar. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. El uso de materiales en sectores profesionales, en otros muchos campos de la simulación 3D, ha ayudado a resolver problemas o a facilitar la comprensión de muchos aspectos. Por ejemplo, la simulación ayuda en lo que es el área inmobiliaria para poder ofrecer un departamento, un conjunto habitacional, un hotel, o sea, situaciones de área inmobiliaria. Áreas de la salud, cómo puedo acomodar las camas de un hospital para atender una enfermedad u otro tipo de enfermedad, qué equipos requiero y todo. Entonces se hace una simulación de las áreas de hospitalización, por ejemplo. Áreas de ingeniería, en donde puedo estar haciendo simulación de áreas de procesos industriales, de traslados, de simulación, por ejemplo, de transporte, etcétera. Áreas biológicas, ¿sí? En donde podemos estar simulando las características de cómo funciona biológicamente, por ejemplo, el transporte de nutrientes en el cuerpo, la transferencia de nutrientes entre la sangre y la célula, la transferencia de oxígeno, etcétera. Entonces, todo eso son áreas de simulación y créanme que es un área de trabajo impresionante que existe. Una de las áreas inmobiliarias que más trabajo ofrece es el área de arquitectura, en donde la construcción de edificios va a depender de un modelo de simulación que puede medir esfuerzos, medir las características, medir el soporte, todo ese tipo de cosas. El esfuerzo de los materiales y demás. Conocemos con el manejo de materiales en Blender, por ejemplo, los materiales son un aspecto fundamental para la recreación virtual. Las recreaciones virtuales no solo dependen de un buen modelado, sino también de un buen manejo de los materiales. Además, la recreación virtual del modelado y de los materiales en cantidad y calidad suficiente también dependen de una buena iluminación para que represente apropiadamente la representación virtual que se desee. De esta manera se puede conseguir la ambientación suficiente para que cada objeto en una recreación virtual obtenga la representación que permita que cada objeto se distinga de los demás y por esto sea un objeto único. Vamos a comenzar a ver aquí un ejercicio muy simple, lo voy a explicar para que lo podamos ver y que en un momento dado lo podamos hacer como una práctica. Entonces, ¿por qué es importante el uso de materiales en Blender? Bueno, porque permite darle una característica especial y única a cada objeto en una escena virtual. Así los materiales los vamos a encontrar en el panel de materiales. Si nosotros vemos esta pantalla, que es la pantalla principal de Blender, resulta que este mundito que está ubicado en esta zona, cuando tenemos seleccionado un objeto, nos está hablando precisamente de los materiales. Los materiales que podemos ir agregando para ir creando diferentes efectos en las superficies o en el interior incluso de los objetos. ¿Cómo crear materiales en Blender? Bueno, tenemos el panel de materiales, ¿sí? Es activando este mundito aquí.
dándole clic en nuevo y agregando un nuevo material para que nos genere este tipo de material. Nosotros podemos pedir que nos muestre este tipo de efecto o que este no lo muestre, lo minimizamos aquí y simplemente lo mostramos como una barra de color que vamos a estar aplicando. El panel de material aquí podemos crear, por ejemplo, el nuevo material o quitar los materiales. Basta con que seleccione el material que quiero quitar, le digo menos y entonces lo puedo eliminar. Siempre y cuando, ojo, no esté en uso. Si esté en uso, tengo que irme, voy a regresarme tantito, tengo que irme a esta parte, desglosar los componentes, elegir aquí el material que quiero eliminar, decirle que lo borre con un clic con el botón derecho y entonces en ese momento ya lo va a poner aquí como sombreadito, como transparente y entonces ya lo puedo eliminar directamente en esta parte de aquí. Que sería la forma cuando lo tenemos en uso. Si no está en uso no pasa nada, lo podemos borrar directamente. Pero si ya lo tenemos en uso, entonces hay que ir al objeto que lo esté usando para decirle que se lo voy a quitar, borrarlo, y entonces ya lo puedo eliminar de lo que es la declaración de materiales, ¿ok? Bueno, para crear también los materiales basta con teclear, ¿sí? El más, eso nos va a dar la posibilidad de agregar un nuevo material y podemos crear el nuevo material, por ejemplo, ahorita aquí vamos a crear un material que dice verde, tecleamos el new para crear un nuevo material. Normalmente se recomienda que a cada material se le ponga nombre, porque luego aparece material 1, material 2, material 3, material 4, etcétera. Y le dices, oye, ¿cuál es el material que utilicé para tal área? ¿Quién sabe? Ahí tenemos que estar buscando todos para ver cuál fue. Entonces, si nosotros vamos poniendo los nombres, ya más o menos sabemos en qué utilizamos el material y nos es mucho más fácil hacer la edición del proyecto. Ponerle nombre a los nuevos materiales en Blender. Y cambiamos el nombre del material simplemente tecleando en donde aparece el nombre del material y le ponemos algún nombre que queramos. En este caso me dice ejemplo verde. Vale. Ver la lista de materiales. La lista de materiales en Blender me aparece aquí, en donde me aparece material, verde, aquí. Entonces, es la lista de materiales que voy a tener. Con esto creo identificado el material, con el nombre en este caso, les digo, el ejemplo dice verde. Así, en esta lista podemos asignar el material que queremos ver. O sea, vamos a elegir el material que queremos aplicar a un área específica del proyecto. La lista de materiales en Blender, por ejemplo, podemos crear una lista de materiales que nos interese trabajar. Blanco, rojo, verde, etcétera. O sea, lo que ustedes quieran. Incluso puede ser rugoso, liso, espejo, etcétera. Entonces podemos ir generando diferentes tipos de materiales, colores, texturas, etcétera. Previo a la previsualización del material en Blender, lo primero que debemos hacer es generar un preview, que es aplicar un renderizado de tipo Eevee, que es el más ligero, el que no ocupa tantos recursos. Más adelante, en un siguiente video, vamos a explicar los dos tipos de renderizado que existe, que es el Eevee y el Cycles. Bien, para poder ver los colores en tiempo real, podemos trabajar con la activación no del sólido, sino del formato preview, que es el Eevee, precisamente el que aplica el renderizado en Eevee. Y esta edición, bueno, la debemos activar como View Force Shading, que es la que activa por default dando clic en ese puntito aquí. También tenemos el preview o previsualización de materiales en Blender. Bueno, ya teniéndolo, vamos a decir, aplicado. Entonces, para poder ver los colores en tiempo de edición, debemos activar el View for Shading, ¿sí? Y creamos ahora un color rojo, vamos a poner aquí, y un verde. Y vamos a darles un tono brillante a cada uno de ellos para crear un color nuevo rojo y color nuevo verde. Con esto, aquí vamos a estar seleccionando los colores rojo y verde y entonces vamos a crear los materiales en esta zona blanco, verde y rojo y vamos a irlos definiendo de alguna manera con algunas características.
Bueno, antes de pasar, elegimos el color rojo y para hacerlo brillante le ponemos el máximo en la propiedad especular. O sea, si ustedes quieren tener un material brillante, va a haber una propiedad que se llama especular, ¿sí? En esta parte de aquí, y le van a dar el máximo que tenga. Y entonces eso va a hacer que ese material sea brillante totalmente. Y la propiedad especular tint también hay que darle el máximo, tanto especular como especular tint. Eso va a hacer que ese material sea totalmente brillante. Aquí están las propiedades, especular, especular tint, y son las dos que vamos a modificar. Y después elegimos el color rojo y para hacerlo brillante le ponemos, decíamos, el máximo en la propiedad especular y también en la propiedad especular tint, y le vamos a llevar a cero y al mínimo en lo que es la propiedad roughness. O sea, rugosidades se las vamos a quitar totalmente para que quede brilloso ese material. Eso nos va a llevar a que vamos a crear un material blanco, un material rojo y un material verde, y van a ser brillosos los materiales, como si fueran metálicos. ¿Ok? Muy bien. Agregamos otra figura, en este caso, y ponemos un color a cada figura. Como ya tenemos el material blanco, lo vamos a agregar, por ejemplo, a la esfera. El material rojo lo vamos a agregar a este cono y el material verde lo vamos a agregar a este cono. Entonces vamos a tener esos tres objetos. En este caso es un ejemplo. Bueno, teniendo aquí, podemos ver entonces el preview de visualización. Nos damos cuenta de que aquí está activado el preview, que es esta parte, para poder ver los colores en realidad. Y agregamos otra figura y le ponemos, por ejemplo, un color a cada figura. En este caso estoy agregando la figura de color azul, es un cilindro. Son materiales, pero pueden ser opacos, mate o de otras imágenes agregadas. En este caso, los colores que estoy utilizando son colores brillantes. Bueno, al aplicar varios materiales en una figura, para poder aplicar varios materiales a una figura, podemos elegir la figura y nos vamos al modo edición. O sea, simplemente vamos a ir a trabajar con el modo edición, que lo pueden encontrar aquí, y que lo pueden encontrar ya sea como Edit Mode o como modo edición. Y entonces en ese momento nos va a poner la malla para poder seleccionar las áreas donde queremos trabajar. Ya que tenemos el modo edición, aquí vamos a activar la parte que se llama aristas. Esto es las líneas. Con el ratón y el Shift podemos seleccionar caras, ¿sí? Salteadas. Ahora puedo seleccionar algunas caras con el ratón, nada más seleccionando cada cara. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en modo de edición, pero en modo de aristas. Este modo nos lleva, estas aristas son las líneas, pero aquí tiene el modo cara, que es el siguiente modo de edición. Y bueno, entonces esto nos permite seleccionar cada una de las caras y ponerle diferente material a cada una de las caras sin que se nos cambie todo el fondo. Por ejemplo, ahorita a muchos estaban trabajando precisamente con el terreno, pero no les permitía elegir algunas caras que querían cambiar de color. ¿Por qué? Porque no estaban en el modo edición. Si ustedes hubieran activado el modo edición, les iba a permitir cambiar cada una de las caras que querían. Aquí tenés entonces parte de esa herramienta que les permite trabajar de esta manera. Así podemos crear, por ejemplo, una esfera multicolores, y con el control y el ratón podemos seleccionar áreas. Esta técnica también nos sirve para extruir. O sea, no solamente nos permite meter materiales, sino que nos permite sacar protuberancias de la esfera o hacer depresiones, etcétera. Y puede ser, ojo, sobre la cara completa cortada como si fuera con cuchillo, o como si fuera algo que se va generando simultáneamente con todo lo que afecta a sus alrededores, ya sea para deprimirse o para sobresalir. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal.
Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.